tiene que justificar esa apertura. Como los ERTE por fuerza mayor se pueden presentar con carácter retroactivo, puede presentar un ERTE por limitaciones ahora ya en cualquier momento, donde tiene efectos retroactivos desde el viernes. La orden a la que tiene que aludir es la orden que ha permitido la apertura, la orden del 3 de diciembre de la Consejería de Sanidades, y hace un ERTE de limitaciones que sus limitaciones son al 50%, con lo cual ahí mete la plantilla, o saca la plantilla, más bien decimos, del desempleo, que considera que es necesaria para abrir ese 50%, que es el que le obligan o le permiten abrir, por decirlo así, es el aforo que tiene que tener abierto como máximo, no puede tener abierto más del 50% y la terraza, sí. Seguramente la plantilla, si tiene terraza, va a ser más del 50%, porque el aforo es el aforo de interior, si la terraza es del 75%, pues podrá tener algo más de la mitad de la plantilla. Eso ya dependerá de las empresas, cómo se organice cada una. Esta sería la tercera posibilidad. Luego también podemos dar la posibilidad de una empresa que, a pesar de que en Orense tenga el 50%, pero puede pasar, por ejemplo, en Ferrol, que está al 30%, o algún otro municipio de Orense, por situarnos en la provincia, que está al 30% o al 40%, considere que realmente ese aforo no le vale para mantener la actividad económica. Pues ¿por qué? Pues porque ese local, para tener una mínima rentabilidad, por ejemplo, necesita estar abierto al 80%, al 90%, al 100% o al 70%. Y ese aforo del 50%, del 40% o del 30% no le llega para mantener una actividad mínima económica. Esa situación puede darse perfectamente. En ese caso, lo que recomendamos a la empresa es que solicite un ERTE por limitaciones también. Podría hacerlo, porque la redacción del Real Decreto Ley 30 establece que aquellas empresas que por decisiones o de las autoridades, en este caso no dice autoridades, lo dice mucho más amplio, por decisiones o medidas adoptadas efectivamente por las autoridades españolas, no habla de contención sanitaria, podrán beneficiarse de este tipo de ERTE cuando vea limitado el desarrollo normalizado de su actividad. Entonces, entendemos que un aforo del 40 o del 50 que supone una limitación del desarrollo normalizado de su actividad, que es del 80, pues puede limitarlo. Entonces, puede perfectamente cerrar el negocio si no le compensa en el abierto. Con lo cual, puede utilizar el ERTE por limitaciones. Esa es otra opción que también está dentro de la ley. No tiene por qué tener abierto a pérdida, evidentemente. Entonces, en ese caso, pues, sí. Otra opción es una empresa, la hemos considerado porque es posible que haya habido empresas que se hayan traspasado, empresas que hayan abierto de hostelería posteriormente a el fin de la emergencia, ¿no? Del periodo de alarma, que fue en junio. En este caso, esa empresa no va a tener ERTE antiguo. Es una empresa que podría haberse creado, es nuevo, con lo cual durante todo el verano ha funcionado con su plantilla normal y no ha tenido ningún problema hasta que ha cerrado. No tiene ningún ERTE de ningún tipo antiguo. Ni el ERTE antiguo, porque estaba abierta después y no cerró durante el periodo de alarma, ni el ERTE de limitaciones, porque se ha mantenido perfectamente su plantilla contra la que tenía. En este caso, esta empresa que ha tenido que cerrar porque ha tenido un impedimento, pero tiene que volver a abrir y tiene que abrir con limitaciones porque tiene un 50% de aforo, tendría que solicitar también un ERTE. Si no lo tuvo de antes, lo puede pedir ahora. Es la misma situación que dijimos antes, pero que puede darse también. Negocios nuevos, sabemos que ha habido inauguraciones de negocios de hostelería este verano, o traspasos con empresas nuevas que no han tenido ERTEs antiguos, ni ERTEs de limitaciones porque no les han hecho falta, puede pedir un ERTE de limitaciones. Estas serían las posibilidades que habría de aplicar el ERTE por limitaciones. Es decir, cualquier empresa ahora mismo en Galicia puede pedir un ERTE por limitaciones. Ninguna está obligada a mantener el ERTE antiguo. Ténganse en cuenta siempre la cláusula de salvaguarda, que es una circunstancia obligada si se pide un ERTE de limitaciones. Es decir, no olvidemos de esto de vista. Yo creo que todos los empresarios y los asesores de empresas saben que un ERTE de limitaciones y un ERTE de impedimento va unido a una cláusula de salvaguarda en el empleo por las exoneraciones de la seguridad social. No impide tampoco que se pida el ERTE por limitaciones si no se tenía un ERTE anteriormente y se pase a los trabajadores al desempleo justificado en el ERTE y no pida las exoneraciones. Lo normal es que las pidan, pero podría ser. Pero si no las piden, lo normal es que se ajuste a un ERTE de los antiguos, ¿vale? Porque en ese caso ese ERTE ya no tendría limitaciones, no tendría necesidad de pedir un ERTE nuevo. Y después tenemos algunas cuestiones que hemos también considerado un poco evitando demasiados ERTEs y situaciones futuras, y puede darse perfectamente que un concello que ahora mismo está viendo cómo se está diseñando los cierres de manera, como se dice, quirúrgica, ¿no? Conforme a las subidas y bajadas de los contagios, hemos intentado en esta nota un poco tener en cuenta las situaciones futuras para que las empresas estén avisadas de lo que pueden y no pueden hacer y no les venga luego toda a la asesoría todo encima.
Entonces hemos visto la posibilidad de que ya esto se vio en su momento, yo creo que os lo expliqué cuando hicimos la primera webinar, que era que lo que nos había dicho la directora general, que era una interpretación de las muñecas que se enroscan unas dentro de otras, las bolas que se enroscan unas dentro de otras, ¿no? Entonces, la empresa tenía el ERTE antiguo, tenía un ERTE por limitaciones y podía tener un ERTE por impedimento que desaparece y viene el de limitaciones que tenía de antes, que desaparece y viene el antiguo si quiere. O mantiene el de limitaciones. Pero el de limitaciones, nosotros como estamos viendo que hay limitaciones variadas dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, que a lo mejor no está pasando en otras, que cerraron y volvieron a abrir y abrieron al completo, y aquí se está haciendo una modulación con el objeto de que el virus se controle, pero que la actividad siga y no sea ni A ni B, sino un tono de posibilidades intermedias. Lo que se hace es el ERTE de limitaciones cuando cambie la situación, por ejemplo, la situación mejora y se decide que del 50 se pasa al 75, que es el que se ha tenido desde junio, o pasa al 60, del 50 un concello pasa al 30 o al 40, por lo que estamos viendo, ¿no? Puede haber oscilaciones, ¿no? Según los contagios. En esos casos no le decimos a la empresa que presente otro ERTE de limitaciones, sino que haga lo que hemos dicho antes. Meta por la sede electrónica una modificación o mejora voluntaria de solicitud y ahí, si necesita reducir trabajadores porque se le reduce el aforo, imaginaros que Orense ahora está muy bien, está en el 50, hay más contagios de repente dentro de un mes, hasta el 31 de enero que vamos a tener esta normativa, y se decide después de Navidad que sube y que tenemos que bajarlo al 40 o al 30. En ese caso, el ERTE que tiene ahora le vale, el de limitaciones, lo único que tiene que hacer es, como va a tener que reducir aforo y reducir personal, a los trabajadores que tengan que irse al desempleo pues porque no pueden trabajar por culpa del aforo, pueden hacerlo a través de esta modificación o mejora voluntaria de solicitud. Y comunicar con esa modificación o mejora al trabajador, hacerle la notificación que se requiere por el SEPE y que se puedan ir a iniciar la prestación de desempleo, ¿vale? Esa sería un poco también otra posibilidad de futuro. Y puede haber otra tercera posibilidad que es posible, y ante eso hemos dictado ya una orden porque hacía falta o ya una norma un poquito más que una mera interpretación, que es la que hemos hecho nosotros y hemos pasado por escrito, pero que simplemente es una interpretación de la norma general, que haya algún concello que esté en una situación mejor o peor, pero que de repente haya que cerrarlo otra vez la hostelería. Nada quita que el virus avance por ejemplo, por un brote muy grande y de repente de un día para otro se cierra otro concello en hostelería. No tiene por qué no pasar eso. Ante esta posibilidad, para evitar otro mollón de ERTEs de impedimento, hemos dictado una orden el día 3 también, al mismo tiempo que se dictó la orden de sanidad, en la cual se estableció que la fuerza mayor de aquel ERTE de impedimento, si se impide otra vez por la autoridad sanitaria trabajar, vuelve a ser la misma tipo de fuerza mayor que la nueva situación de impedimento. Con lo cual, si no ha renunciado al ERTE de impedimento, cuestión que tampoco es exigible, es necesaria, salvo que la empresa lo quiera, pero que en principio tampoco es necesario porque la tesorería de momento no está pidiendo la renuncia, sino le vale con la declaración responsable, esa empresa pueda reactivar ese ERTE de impedimento comunicándolo igualmente con una modificación o mejora voluntaria de la solicitud. No tenga que meter otra vez otro ERTE de impedimento. Y eso es porque se ha considerado que la fuerza mayor de ese ERTE de impedimento es la misma que el siguiente y así no hace falta cada vez que la situación cambie sanitariamente meter un ERTE diferente. Las empresas terminan manteniendo un ERTE de impedimento y un ERTE de limitaciones y con esos dos ERTEs irán modulando de uno a otro y no será necesario volver a reactivar los ERTE, o sea, o volver a meter otra vez por registro, volver a meter la memoria y realizar todos los requisitos que terminan siendo muy engorrosos para las empresas. En principio esto es un poco lo que puedo deciros de la interpretación ante esta situación y creo que ya más o menos he explicado todas las situaciones posibles, seguramente habrá alguna duda. Lo que necesitéis luego, si queréis, lo comentáis y si son temas que necesiten un poquito más de detenimiento en el análisis, pues podéis mandar un correo a través de la Confederación sin ningún problema, nosotros lo contestamos todo lo que esté en nuestra mano. Doy paso también ya al SEPE para que también explique las novedades de esta situación. Hola, buenos días. Creo que he reactivado el audio, que se me está escuchando. Si no, ya me lo avisáis. Sí, bueno, sí, he oído algo por debajo, de fondo, no sé lo que queréis decir. Sí, se te escucha perfecto, Felicindo, cuando quieras. Vale.
Bueno, gracias por la invitación de nuevo que nos hace aquí la CEO, nos hizo llegar el otro día. Nosotros de esta vez, al contrario que la autoridad laboral, no tenemos ninguna modificación. No esperamos tener más modificaciones hasta el mes de febrero, pendientes de las posibles prórrogas que pueda haber de los ERTEs. Entonces, nosotros nada, más que nada estar aquí disponibles para que nos podáis hacer cualquier consulta y poder resolver las dudas que tengáis. Nosotros, el SEPE, con respecto a los ERES, tenemos dos tipos de ERES. Los ERES de fuerza mayor y los ERES ETO. Los ERES de fuerza mayor, muchos de ellos estaban prorrogados a fecha 30 de septiembre, continúan prorrogados y vemos que empresas han hecho nuevos ERES de limitación e impedimento, que ya ha estado explicando perfectamente la compañera. Esos ERES son ERES que se solicitan ante la autoridad laboral y son ERES de fuerza mayor, con lo cual a nosotros no nos afectan para nada el que cambien de un ERE de limitación a un ERE de impedimento, que vuelva al ERE anterior de fuerza mayor que esté prorrogado. Nosotros, a partir del 30 de septiembre, se cortaron todas las prestaciones en virtud del Real Decreto Ley 30. Las empresas estaban obligadas a presentar nuevas solicitudes. Se han tramitado las nuevas solicitudes. Tenemos que decir que todavía estamos intentando contactar con alguna empresa que nos está enviando periodo de actividad y todavía no ha tramitado la nueva solicitud, pero se han tramitado la mayoría de las nuevas solicitudes. Son todos ERE fuerzas de mayor, van todos con una clave, que así lo tenemos registrado con la Tesorería General de la Seguridad Social. Y el que cambien de un ERE de fuerza mayor prorrogado a un ERE de limitación o un ERE de impedimento no nos afecta para nada. Entonces, todos esos cambios que tenéis, está correcto que se lo comuniquéis a la autoridad laboral y a nosotros nos podéis comunicarlo por escrito, por el hecho de hacer una comunicación previa, pero no nos enviéis solicitudes nuevas. Las solicitudes nuevas que nos enviáis nos pueden y nos han pasado que nos han desajustado las prestaciones. Me explico. Una prestación aprobada con fecha 1 de octubre que está con ERE de fuerza mayor, ya lo tiene vigente por el Real Decreto Ley 30 hasta el 31 de enero del año que viene, hasta el 31 de enero del año 2021, que el 6 de enero, por las restricciones que hemos tenido, el 6 de noviembre, por las restricciones que hemos tenido, que se pasen todos los trabajadores que estaban igual en reducción de jornada a una suspensión porque se han cerrado las actividades, como puede ser la hostelería, no hay que presentar nuevas solicitudes. Esas nuevas solicitudes, las prestaciones ya están aprobadas y tienen esa vigencia de todas las fuerzas mayores hasta el 31 de enero. Entonces, las nuevas solicitudes lo que pueden hacer es desajustar la prestación. Y nos suele pasar cuando nos envían los periodos de actividad, donde ahí calculan igual los días trabajados, los días de actividad equivalente que los define así la Dirección Provincial del SEPE. Y puede que si mecanizamos una prestación con fecha de inicio 1 de octubre y nos llega una nueva solicitud colectiva y estamos tratando de filtrarlas aquí, si la subimos al mecanizador que tenemos, le va a aprobar una nueva solicitud con fecha 6 de noviembre, cuando ya tiene una prestación aprobada. Si después nos envían los periodos de actividad a mes vencido, ahora en diciembre nos envían los periodos de actividad, como la nueva solicitud está aprobada con fecha 6 de noviembre, puede que tengamos un error con los días del 1 al 5, esos días previos. Entonces, bueno, hemos tratado ya de minimizar esto para eliminar todas estas nuevas solicitudes. Nos llega simplemente con una comunicación por registro electrónico de entrada y no es necesario presentar nada más. Hasta febrero no esperamos más modificaciones, dependiendo de la prórroga posible de los ERTEs. Y la novedad que tenemos también será, ya la teníamos antes en octubre, ahora ha quedado así, los ERES ETO, los ERES de causas económicas, técnicas, organizativas o producción, con las últimas instrucciones que tenemos, también los tenemos aprobados hasta el 31 de enero y muchas empresas los hacen por un periodo a lo mejor de un año, que pueden ir hasta el 30 de agosto, hasta el 30 de septiembre. Bueno, pues en principio esas nuevas solicitudes a partir de febrero tendrían que hacer solicitudes individuales. Esto lo vamos a dejar entre comillas, igual pendientes de que la posible prórroga de los ERTEs y de una nueva reunión o webcam que podamos volver a tener, porque también lo teníamos así previsto para el 1 de octubre y después al final se aplazó con la solicitud de nuevo colectiva y se han reanudado todas con solicitudes colectivas y no ha hecho falta solicitudes individuales. Entonces, por nuestra parte, ninguna incidencia más. Nos acaba de llegar un criterio de la Dirección General de Trabajo, que como fue festivo ayer, todavía estamos pendientes de alguna instrucción que nos llegue, y es que el Real Decreto Ley 30
excluía a aquellos trabajadores, o así lo había entendido la Dirección General del SEPE, aquellos trabajadores que se habían empezado a trabajar con estas empresas, que ha pasado bastante, por ejemplo, con la hostelería y servicios, que han empezado a trabajar en la temporada de verano, de julio y agosto, y que no estaban dados de alta a 18 de marzo de este año, del 2020, cuando se tuvo en lugar el primer Real Decreto, el Real Decreto Ley 8/2020. Entonces, aquí hemos empezado a denegar prestaciones, incluso hemos revocado alguna que estaba reconocida, a aquellos trabajadores porque no tenían poco suficiente para una prestación contributiva. Vamos a revisar de oficio todas esas denegaciones y vamos a reponer las prestaciones ERES a este colectivo que, bueno, esto va, por lo que nos han adelantado un poquito así vía rápida a Madrid, ha sido que han tenido una serie de protestas, se ha pedido informe a la Dirección General de Trabajo y entienden que este Real Decreto no es excluyente, y aquellos trabajadores que no estaban de alta a fecha 18 de marzo, que han tenido nuevas colocaciones ahora, que han empezado a trabajar en los meses de verano y que no tienen POS suficiente para una prestación contributiva, pues se le va a aplicar el beneficio del artículo 25.2 y van a reconocerse las prestaciones. Entonces, bueno, si tenéis por ahí algún colectivo en esta situación, algunas consultas que nos han hecho empresas y asesorías, hemos dicho que los teníamos que denegar, pues ahora vamos a revisarlos de oficio y aprobarlos. Y por mi parte nada más, pendiente de la posible consulta que me queráis hacer al final. Muchas gracias, Feliciano, por tu intervención. Ahora no sé si alguno de los participantes quiere formular alguna consulta tanto a ti como a Elena. Entonces, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de consulta a propósito de las dos intervenciones. Hacer, por favor, las consultas o plantearlas por el chat y le vamos dando paso. Bueno, tenemos ahí una consulta. Cristina Lago García pregunta: ¿cómo comunicamos las reincorporaciones del ERTE? Pues yo ya lo comenté, si estamos en ERTE de limitaciones, y ya lo tenemos de antes, lo que pasa es que hay modificaciones de aforo, los movimientos del ERTE se comunican a través de la pestaña de modificación o mejora voluntaria de la solicitud, dentro de la sede electrónica de la Junta y el modelo TR820 que ya se ha usado. Entonces, como ya tiene una solicitud electrónica de ERTE autorizado, esa misma solicitud se utiliza y hay una pestaña dentro para poder hacer modificaciones. Entonces, ahí se le comunica a la Junta el hecho de que hay trabajadores que pueden modularse, ¿no? Ya el SEPE ha dicho que al SEPE no necesita comunicarle modificaciones de trabajadores que ya vienen de desempleo, pero nosotros consideramos que ya que el ERTE no se va a necesitar, por lo menos una mínima comunicación. Nosotros todo esto lo hacemos con el objeto de que posteriormente no haya ningún problema con las exoneraciones de la Seguridad Social. En principio, la causa de fuerza mayor es una que justifica las limitaciones, es una orden sanitaria o unas limitaciones sanitarias. Esas son distintas porque cambian, ¿no? Porque hace que se cambie el aforo, pero para evitar que las empresas tengan tantísimo trabajo y tantísima documentación que remitir, ¿no? Pedir otro ERTE nuevo, pues lo que hacemos es que simplemente les decimos que nos comuniquen que se han acogido a otra orden sanitaria distinta que hace que su plantilla cambie y que necesite afectar o desafectar trabajadores, simplemente. Era más sencillo en la época del Real Decreto anterior, porque fue un decreto de alarma donde se cerró todo y después se permitió afectar y desafectar sin más. Este Real Decreto se basa en unas normas, no se ha redactado de una manera tan amplia, con lo cual necesita por lo mínimo un mínimo requisito de comunicación a la autoridad laboral de que hay un cambio en la norma que autoriza ese ERTE inicial. Sí que lo pedimos, a efectos sobre todo de no tener problemas con la tesorería, ¿no? Y nada más. Con la tesorería va a seguir haciendo las mismas exoneraciones porque el ERTE de limitaciones va a ser el mismo, pero como hay modificaciones de trabajadores, pues por si acaso puede justificar que nos ha comunicado que ha hecho una modificación del ERTE. No sé si queda respondida la pregunta, sí. Hola, por nuestra parte, por si nos lo preguntaban a nosotros, ¿cómo comunican las incorporaciones?
Antes teníamos un fichero Excel naranja que le llamaban el Excel de bajas. Ese Excel no hay que presentarlo. Hay que presentarlo a través del registro electrónico de entrada, un escrito comunicándonos la persona que se reincorpora, el DNI y la fecha de reincorporación al trabajo. La presentación hay que hacerla por el registro electrónico de entrada, el de la red SARA. Perfecto, Felicindo, gracias. ¿Tenemos otra consulta? Sí, consulta Felicindo. Cuando tenemos un error DHG004 en el envío del XML para la inspección, ¿qué significa? Tenemos en la tabla de certifica una tabla que pone tabla de código respuesta y ahí nos vienen todos los errores que son numerosos, no me lo sé. Hay que mirar esa tabla, buscas el error que te dice y te está indicando cuál es el motivo del error. Muy bien, perfecto. Otra consulta para el SEPE. En las comunicaciones XML de periodos de actividad, ¿cómo se comunican los descansos? Ya que con una media jornada salen aproximadamente 11 días de prestación. ¿Debemos acumular a días naturales sin indicar descansos? A ver, sobre esto creo que tenemos ejemplos en la guía informativa. Hay distintos casos, como pueden ser reducciones, como pueden ser fines de semana, como pueden ser vacaciones, hay distintos tipos de descansos. Si se codifica, por ejemplo, el caso que más tenemos aquí, es la reducción de jornada del 50%, donde el SEPE tiene que pagar el 50% de la prestación y la empresa el 50% restante. El ejemplo que nos pone en la web es el que tenemos que comunicar del 1 al 15 con el código 01, que es el que paga el SEPE, esos 15 días, y del 16 al 30 con el código 03, que es el que paga la empresa. Muchos programas que tienen los compañeros de las asesorías les generan a ellos los ficheros XML y los comunican de otra manera. El pago al final viene siendo el mismo si queremos hacer este ejemplo. El 0,5 es el coeficiente de descanso semanal y el coeficiente de descanso semanal es sábado y domingo. En principio no se paga, pero hay una actividad, hay un apartado arriba que pone coeficiente. El coeficiente del 4 es el 4, que es un coeficiente de multiplicar los 5 días de lunes a viernes por el 1,25 y de esa manera se le paga completamente la semana, se pagan 7 días. Entonces, de esta manera no habría error, aplicando el coeficiente 4, que hemos insistido bastante a los compañeros cuando nos han preguntado, que nos indiquen el coeficiente 4 para que así coja el descanso semanal y lo pague, y si utilizan nuestra aplicación pueden codificar directamente, como decimos ahí, calcular los días, por ejemplo, del 1 al 15 y del 16 al 30. Hay otros coeficientes como puede ser el 4, que pueden ser las ITs. Eso es el mejor que se pongan en contacto con nosotros, bien el buzón de acuerdos, bien el buzón de nóminas, le damos una respuesta de cómo tenemos que hacerlo, porque van a ser casos particulares. Las ITs, la gran mayoría, van a ser responsabilidad de las mutuas, muy poquitos están con la Seguridad Social. Nosotros con la Seguridad Social tenemos un concierto y podemos hacer un pago delegado, no así con las mutuas. Entonces, cuando las mutuas son los responsables, nosotros no pagaríamos ese tiempo de ese. Por otra parte, si están en reducción de jornada, ahí sí que hay un pago por el SEPE del ERE, la porcentaje que está en reducción de jornada. En estos casos siempre de IT, siempre aconsejo que se pongan en contacto bien en los teléfonos que hemos facilitado, bien en el buzón de acuerdos o en el buzón de ERES para codificar. También hay otro apartado dentro de los XML que es el 06 de las vacaciones, que también es un porcentaje que el SEPE está excluido del pago de las vacaciones. No sé si les ha quedado la respuesta y si no, pues que nos formulen alguna particular y le miramos el caso en concreto. Gracias. Gracias, Felicindo. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. Nos preguntan si ya se ha renunciado al ERTE por impedimento antes de saber que se podía dejar abierto y ser posible volver a activar. Si vuelve a obligar al cierre, ¿sería posible anular esa renuncia en la sede electrónica? Elena, entiendo que esta es para ti. El problema que tiene la renuncia es que una vez que en nuestro sistema jurídico, una vez que se hace una renuncia, se hace una renuncia. Eso ya es una norma de derecho general. Y además nos encontramos con que el propio Real Decreto Ley, nosotros dictamos una orden, pero en ningún caso puede ser opuesta al Real Decreto Ley porque no tenemos la capacidad de legislar normas de carácter laboral, evidentemente, solo las puede legislar el Estado. Simplemente podemos dictar normas de procedimiento y de aplicación, pero nunca nada en contra ni nada que desarrolle, porque el que tiene que dictar normas de desarrollo del Real Decreto, de las normas estatales, es el Estado.
Entonces, esta orden lo único que hace es dar por un criterio interpretativo un carácter más oficial que simplemente una nota. Pero nunca podríamos oponernos a lo que diga el Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley hace una alusión a la renuncia y dice que la renuncia expresa, que es el caso de esta empresa, al expediente de regulación de empleo determina la finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de la renuncia, que es lo que ha pasado en esta empresa. Es decir, que ha renunciado y deja de aplicar las exenciones. Claro, luego quiere volver a otro ERTE y nosotros estamos diciendo que un ERTE y otro ERTE están unidos porque es la misma causa de fuerza mayor y por el camino ha renunciado a las exoneraciones. Con lo cual, para volver a tener esas exoneraciones en el futuro, porque han vuelto a cerrar el negocio, tiene que presentar otro ERTE, porque ya ha renunciado a esas exoneraciones. Entonces, como la renuncia no se puede hacer, me temo que ahí va a tener que presentar otro ERTE. Lo siento por la empresa también, porque nosotros nos vamos a ver obligados a tenerlo que resolver. Y la empresa porque le va a requerir un trámite administrativo que no va a ser complejo, porque ya lo he hecho otras veces y prácticamente ya son sencillísimos los ERTE, porque no les cortamos ningún gran problema, pero me temo que no va a poder. Esta orden se dictó a toda prisa el día en que se sacó la orden de sanidad. No se pudo dictar el día antes, porque como la orden de sanidad, aunque ya conocíamos que iba a venir, porque ya nos habían avisado, ya había hecho una declaración pública al presidente, pero una cosa es una declaración pública y otra es una publicación en DOGA, que es algo que nos tenemos que someter siempre. No la pudimos dictar el día antes remitiéndonos a una norma que estaba por venir, pero ya teníamos esta idea en la cabeza, pero tuvimos que esperar a la orden sanitaria y dictar nosotros otra orden ese mismo día. Le hicimos a toda la prisa, como podéis imaginar. Entonces, tenemos la orden que ayuda a que las empresas que no hayan renunciado lo dejen ahí latente, comuniquen a la declaración responsable, por supuesto, a tesorería. Mucho cuidado con este tema, que estamos hablando de las cuotas de la seguridad social, por supuesto, siempre las normas de tesorería las primeras, y nosotros consideramos que donde había una fuerza mayor hay otra que es la misma, y vale todo esto también se ha consensuado verbalmente con el Ministerio, le ha parecido bien, por supuesto no lo vamos a hacer nosotros sin que el Ministerio le parezca bien, pero ya está renunciado, que es el problema. Entonces sí que considero que ahí van a tener que meter otros, si tenemos la mala suerte que volvemos a cerrar ese consejo. Gracias, Elena, por tu intervención. Otra consulta, en este caso para Felisindo. Sí, buenos días. Pregunta para Felisindo del SEPE. ¿Se puede comunicar ya periodos de actividad del mes de diciembre si el día 4 de diciembre una empresa rescató a todos sus trabajadores del ERTE? Además, tenemos que hacer la comunicación de bajas de ERTE en SEPE. En página web pone que ya no es necesario desde octubre. Gracias. Sí. La última parte está respondida, creo. El modelo que teníamos antes, el modelo Excel de bajas naranja, ese ha desaparecido, ya no está disponible. Por eso la información que está en la vía web del SEPE es que hay que tramitarlo solamente a través de los ficheros XML. Muchas provincias han tenido problemas con este modelo de bajas de Excel, el modelo naranja, y por eso lo han suprimido. Lo que da la información, la web, puede obligar a comunicar a empresas a través de ficheros XML cuando hasta ahora no lo había hecho. Por eso, lo que decía antes es que, como además habría que hacer una comunicación previa, que se presente un escrito por registro con el registro electrónico de entrada en la red SARA, donde se nos comunique los datos de la empresa y los datos de los trabajadores con la fecha en la que inicia la relación laboral. Si por otra parte esta empresa que nos quiere comunicar vía XML, porque a partir del 4 de diciembre o del 5 de diciembre ya están todos los trabajadores trabajando, podría hacerlo. No sabemos, y esperamos que no vayan a cerrar a finales de mes ni a finales de nada. Por eso piden que los ficheros XML sean a mes vencido. Entonces tendrían que hacer una comunicación solamente con ese intervalo. En vez de hacerla del 1 al 30 de diciembre, tienen que hacerla del 1 al 4 de diciembre o del 1 al 5 de diciembre. Solamente el intervalo que sería. Entonces tramitamos ese XML sin ningún problema, porque sabemos que es acotado a esas fechas, la comunicación es posterior y entendemos que está correcto. Vuelvo a insistir, esperemos que no nos vuelvan a confinar y que no tengan que enviar un nuevo XML a final de mes. Por eso es por lo que se piden los datos a mes vencido, porque no sabemos lo que va a pasar a final de mes. Pero si ya lo tienen claro, que van hasta cumplir todos los trabajadores y van a estar solamente o tener la obligación de comunicar del 1 al 4, que lo codifiquen así en el XML, con esos días solamente, que no venga nada del 5 al 30, por ejemplo, y lo tramitamos sin ningún problema, sí. Muchas gracias, Felisindo. Otra pregunta también para Felisindo.
¿podrías facilitarnos un teléfono para empresas o buzón-mail de consultas, ya que el indicado en la web no está operativo? Hemos estado trabajando siempre con este buzón que se había facilitado en su momento a finales de marzo, primeros de abril, cuando se colapsó el registro electrónico de entrada, el dp32acuerdos.r@sepe.es. Seguimos trabajando con ese buzón, estamos contestando, la semana pasada estábamos contestando al día, incluso alguno parecía ya tipo chat porque le respondías la pregunta y te volvía con una segunda y una tercera. O sea, tenemos algo de atraso de este lunes, que tuvimos bastantes compañeros con permisos, pero vamos, estamos con el buzón ese operativos todo el tiempo. Mi teléfono también lo tengo facilitado varias veces, es el 988-750-833, tampoco hay problema por ahí en responder a ninguna consulta. Perfecto, muchas gracias, Felicindo. Creo que tenemos alguna consulta más. Solamente hay una pregunta más que dice, dirigida al SEPE, ¿hay que presentar XML en caso de ERTE total nuevo? XML en caso de ERTE total nuevo. Vamos a ver, un ERTE total nuevo, entendemos que estas personas no están con nosotros. Lo que he explicado antes, que es importante, que si ya están con una fuerza mayor que viene prorrogada o han tenido un tipo de ERTE, limitación y cambia un impedimento o lo que sea, y seguimos con esa fuerza mayor, esas personas si están con nosotros no hay que presentar solicitud. ¿Cuándo hay que presentar los ficheros XML? Como todas las solicitudes desde obligatorias desde octubre, aunque antes eran obligatorias desde el mes de julio, todas las nuevas solicitudes colectivas son de suspensión. Una persona que está en una reducción de jornada, por ejemplo, del 50%, si nos presenta la solicitud de suspensión, le vamos a pagar el 100% a esa persona. Vamos a tener un cobro indebido, incluso ahora a final de mes va a tener repercusiones porque no se va a poder saldar y después la comunicación que tenemos que hacer a Hacienda hasta el año que viene y sería todavía más problemático al hacerlo en 2 años. Estas personas, para que no cobren el 100% y cobren lo que realmente le corresponde, hemos informado en todos los primeros correos que hemos recibido y todas las primeras solicitudes que había cambiado el modelo de solicitud, que el modelo de solicitud ahora solamente contempla el porcentaje de suspensión, no permite incluir el campo de reducción de jornada ni especificarlo como reducción de jornada, y que si tenían una reducción de jornada que nos lo comunicara a nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? Aprobamos la prestación y dejamos esa prestación de baja para que la empresa nos comunique los periodos de actividad. Si está al 50% se le pagan la mitad de los días del tiempo que esté. Ese es un caso en que hay que enviar los periodos de la actividad. Es obligatorio en todos los que están en reducción de jornada. Un caso similar es aquellas personas que suspenden, que trabajan días sueltos. Entonces tienen unos días que trabajan y otros días que no. También tendrían que enviar los periodos de actividad. ¿Por qué? Igual que los anteriores, la solicitud le pagaría el mes el SEPE el 100%. Si a lo mejor trabaja pues 4 días un día a la semana en 4 semanas o 4 días trabajados, habría que pagarle 26 días el SEPE, 4 días la empresa, y también habría que presentar los periodos de actividad. Y después es obligatorio que una empresa que ha comunicado periodo de actividad un mes la presente en los sucesivos. Si habéis comunicado los periodos de actividad en el mes de noviembre, habéis comunicado los periodos de actividad del mes de octubre, ¿qué es lo que hace la comunicación de periodo de actividad? Que le levanta la prestación, le reanuda la prestación con fecha 1 de octubre y se la deja de baja pues con fecha día X del mes de octubre. Esa prestación solamente la activáis y la reactiváis vosotros. Con la comunicación de los periodos de actividad de noviembre, vuelve a reactivar la prestación con la fecha que le corresponda del mes de noviembre y la vuelve a dejar de baja el mes de noviembre. Es una consulta que también nos han preguntado bastante porque la gente al consultar en la sede electrónica ven que está con una baja por colocación. La baja por colocación es eso. La empresa nos comunica, por ejemplo, que está del 1 al 15 para pagar el SEPE o una reducción de jornada de 15 días y sale una baja el día 16 por colocación. Esos son los días que le paga la empresa. Esa prestación queda de baja. Nosotros no le vamos a tocar. Solamente la tocamos cuando validamos el periodo de actividad que nos enviáis. Entonces, es obligatorio también presentar los periodos de actividad cuando se han presentado previamente. Es decir, los que se han presentado en octubre o noviembre, pues ahora en diciembre habría que volver a presentar periodo de actividad. Espero haberlo aclarado. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Felicindo. Tenemos una última pregunta. Si un trabajador que tiene una prestación concedida se da de alta como autónomo,
¿Se le da de baja la prestación? Sí, lógicamente hay que darle de baja la prestación. Son prestaciones, la mayoría están siendo prestaciones extraordinarias que tienen, como decía antes, pues una serie de características. Por ejemplo, tenemos que dar los paros a aquellas personas que todavía no tienen el POS suficiente. Bueno, entre otras de la serie de las características que tiene, se rigen por la Ley General de Seguridad Social, y la Ley General de la Seguridad Social establece las incompatibilidades. Es incompatible estar en el desempleo con el alta de autónomo. Es incompatible también estar en desempleo con el alta al 100% en otra empresa. Se permite la compatibilidad con contrato a tiempo parcial, pero como autónomo no se puede trabajar a parcial, se está al 100%, es incompatible y hay que darlo de baja. Tienen la obligación de comunicar la baja. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Pues hasta aquí esta charla, conferencia que hemos planteado, queremos agradecer, como ya dijo la presidenta nuevamente, tanto a Elena como a Felicindo, su rápida disponibilidad para participar. Gracias a todos los intervinientes, a todos los participantes también que os inscribisteis y, bueno, como dijo ella, esperamos que no sea necesaria una tercera. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias. Buenos días. Un saludo a todos. Un saludo.